Unidad de aprendizaje. El Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial. Equipo D. Los integrantes son Jocelyn Barrientos de la Cruz, Jesús Bringas Delfín, Yuli Guadalupe Flores Ramos, Sergio Augusto Hernández Galindo, Leslie Jiménez Chahuentitla, Montserrat Juárez Morales, Eduardo Licona Vázquez, Fátima Nazario de la Rosa, Reyes Gabriel Pelcastre Sánchez y Kevin Vázquez Larragoitia. El tema a presentar es solicitud y formulación de imputación, previsto en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que el Ministerio Público le dará a conocer al imputado los hechos que se le atribuyen, la participación, coautoría y clasificación preliminar del delito. Licenciado Kevin Vázquez Larragoitia, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. En el expediente FGJCI 22-2024, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 153, 307, 308, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los artículos 321, 322 y 323 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, acudo ante esta autoridad para formular imputación a los acusados Mateo Silva Rojas, Jorge Vega López. Se les imputa la probable comisión del delito de robo calificado en casa habitación, en agravio del licenciado Carlos Jiménez Ortega. Hechos que se atribuyen el día 22 de noviembre de 2024, alrededor de las 10 horas con 40 minutos, los imputados Mateo Silva Rojas y Jorge Vega López ingresaron sin consentimiento al domicilio ubicado en Avenida de los Insurgentes número 456, Colonia Nápoles Apizaco, Tlaxcala, propiedad de la víctima y anteseñalada, y sustrajeron diversos bienes patrimoniales, actuando con plena conciencia y voluntad, en calidad de coautores materiales y coejecutores directos. Fundamentos legales. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 16 y 21. Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 153, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 321 y 348, y en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en sus artículos 321, 322 y 323. Elementos de convicción que sustentan la imputación. Declaración de la víctima. La víctima, licenciado Carlos Jiménez Ortega. Declaración del testigo ciudadano Roberto Sánchez. Dictámenes periciales, criminalísticos y criminólogos y psicológicos. Registro de fotografía y videograbación del lugar de los hechos. Inspección ministerial y levantamiento de huellas dactilares. Informes policiales y elementos de convicción incorporados en la carpeta de investigación FGJCI 22/2024. Por consiguiente, solicito se someta a consideración de esta autoridad judicial la presente imputación, a fin de que se tenga por formulada en contra de los imputados Mateo Silva Rojas y Jorge Vega López, y se proceda en los términos legales correspondientes. Una vez calificada de legal la detención, esta representación social solicita a su señoría conceda el uso de la voz para formular imputación en contra del ciudadano José Luis Pineda Cruz por su probable participación en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Guadalupe Paca Altamirano. Señor juez, con fundamento en los artículos 310, 311 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía formula imputación en los siguientes términos. El día 6 de febrero de 2025, aproximadamente a las 20:45 horas, en el domicilio ubicado en calle Las Flores, número 11, Colonia Buenavista, municipio de Apizaco, Tlaxcala, la ciudadana Guadalupe Altamirano se encontraba en su domicilio cuando arribó al lugar el hoy imputado José Luis Pineda Cruz. El imputado comenzó a cuestionarla sobre si aún tenía mercancía, a lo que la víctima respondió que no sabía de qué le hablaba y le pidió que se retirara del lugar. Acto seguido, el imputado sacó de la bolsa derecha de su pantalón un arma de fuego tipo pistola color negra y accionó el arma al menos 5 ocasiones en contra de la víctima,
impactándola en la región toracoabdominal, causándole lesiones que le provocaron la muerte de manera inmediata. Después de los disparos, el imputado ingresó al domicilio de la víctima. Sin embargo, al arribar elementos de la Policía Municipal de Apizaco, quienes se encontraban en las inmediaciones, fue observado saliendo del inmueble portando el arma de fuego en su mano derecha. El oficial Reyes Gabriel Pelcastre Sánchez, con apoyo del oficial Juan Pérez Vargas, le indicó que arrojara el arma al suelo y colocara las manos detrás de la cabeza, a lo que el imputado accedió sin oponer resistencia. Durante su aseguramiento, al ser cuestionado sobre si contaba con permiso para portar dicha arma de fuego, el imputado manifestó no tener licencia ni autorización alguna. Por tales hechos, fue detenido a las 20:50 horas del mismo día, y se le hizo saber que quedaba a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de homicidio calificado. De ahí se desprende la probable responsabilidad penal de José Luis Pineda Cruz en el delito de homicidio calificado previsto y sancionado en los artículos 224, 225, 239, fracción 1, 2, 4, séptima y novena, 228 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cometido en agravio de Guadalupe Paca Altamirano. El delito se considera calificado debido a que el imputado actuó con premeditación, ventaja y alevosía, ya que utilizó un arma de fuego, disparando en repetidas ocasiones contra una persona desarmada en su propio domicilio, sin que la víctima tuviera posibilidad de defensa. Cometido bajo la forma de intervención de autor material y directo del delito, conforme al artículo 13, fracción 1 del Código Penal Federal, al ser quien disparó directamente el arma de fuego causándole la muerte a la víctima. Por lo anteriormente expuesto, su señoría, esta representación social, solicita tener por formulada la imputación en contra de José Luis Pineda Cruz por el delito de homicidio calificado. Es cuanto. La de la voz, licenciada Julie Guadalupe Flores Ramos, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Detenidos Región Sur, comparece en representación de la sociedad a efecto de formular imputación en contra del ciudadano Uciel Rubio Sánchez, por hechos que la ley señala como delito de robo calificado, cometido en agravio del ciudadano Sebastián Rodríguez León. Con fundamento en los artículos 211, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita la presente audiencia con el propósito de hacer del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen, la clasificación jurídica de los mismos y los datos de prueba que sustentan esta imputación. De acuerdo a los hechos, que el día 15 de marzo del año 2025, aproximadamente a las 4:30, el ciudadano Sebastián Rodríguez León se encontraba caminando sobre las calles Juárez y Morelos, en la colonia centro del municipio de Tlaxcala, luego de concluir su jornada laboral nocturna. En ese momento, el imputado Uciel Rubio Sánchez, al acercarse de su presencia, comenzó a insultarlo y amenazarlo, exigiéndole la entrega de sus pertenencias y diciéndole que de no hacerlo sería acuchillado. El imputado portaba un objeto punzocortante de aproximadamente 20 centímetros, con el cual amedrentó a la víctima, logrando despojarlo de un teléfono celular marca Samsung y una cartera con cantidad de 800 pesos en efectivo. Posterior, gracias al señalamiento directo de la víctima, el imputado fue ubicado y detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, asegurándole el arma punzocortante, el celular y la cartera con dinero, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por lo anterior, los hechos que se le atribuyen al ciudadano Uciel Rubio Sánchez constituyen el delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 321, 322, 323, fracción primera y 328, fracción sexta del Código Penal del Estado de Tlaxcala, al haberse cometido con violencia y amenazas en contra de la víctima. Se trata de un hecho de consumación instantánea y de naturaleza dolosa, toda vez que el imputado actuó con la intención de apoderarse de bienes ajenos, en perjuicio del patrimonio de la víctima. Por tanto, señoría, el Ministerio Público imputa formalmente al ciudadano Uciel Rubio Sánchez su probable participación en la comisión del delito de robo calificado, en su calidad de autor material y ejecutor directo, conforme al artículo 21, fracción primera del Código Penal del Estado de Tlaxcala, cometido en agravio del ciudadano Sebastián Rodríguez León. En su consecuencia, señoría, esta representación social solicita: primero, se tenga por formulada la imputación en contra del ciudadano Uciel Rubio Sánchez. Segundo, se informa al imputado de los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten conforme al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero, se vincula proceso al imputado con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación FG Uyerfer
234, diagonal 2025, los cuales establecen razonablemente su probable participación en el hecho delictivo. Y finalmente, por la gravedad del delito, el riesgo de sustracción de la justicia y la afectación directa al patrimonio y seguridad de la víctima, se solicita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es cuanto, su señoría. Sergio Augusto Hernández Galindo, equipo D. En esta actividad realizaré la formulación de imputación que se haría como si estuviéramos en una audiencia inicial. En principio, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia, Unidad de Investigación del Delito, licenciado Sergio Augusto Hernández Galindo. Los hechos que se le atribuyen al imputado. El día 10 de septiembre del año 2025, aproximadamente a las 8:47 de la noche, el imputado Jaime Emilio Cruz Sánchez ingresó al establecimiento comercial denominado La Michoacana, ubicado en avenida número 3 de la colonia Centro del municipio de Tlaxcala. En dicho lugar, con la finalidad de obtener un beneficio económico indebido, el imputado amenazó con una navaja de aproximadamente 15 centímetros de longitud a la víctima, la ciudadana Laura Cruz Martínez, quien se desempeñaba como una empleada encargada de la caja registradora, exigiéndole que le entregara el dinero en efectivo que en ese momento se encontraba bajo su resguardo. La víctima, ante el temor de sufrir alguna clase de daño a su integridad física, accedió a las exigencias del imputado y le entregó la cantidad de 7,800 pesos en billetes de diversas denominaciones. Posteriormente, el imputado se evadió del lugar con dirección hacia la iglesia de San José. Siendo alertado de inmediato a las autoridades policíacas por la víctima, quien proporcionó la descripción física y características del sujeto que había cometido el ilícito, minutos más tarde, el oficial Mauricio Sánchez Telles logró localizar y detener al imputado, corroborando claramente que sus características coincidían con las proporcionadas por la víctima. En el lugar de la detención, la ciudadana Laura Cruz Martínez identificó plenamente y de manera directa al hoy imputado Jaime Emilio Cruz Sánchez como la persona que momentos antes la había amenazado y despojado del dinero. Asimismo, se recuperó la cantidad en efectivo sustraído y se aseguró el artefacto que se había usado para cometer el ilícito, que es una navaja de 15 centímetros de longitud. De los hechos que se desprenden, la conducta atribuida al hoy imputado Jaime Emilio Cruz Sánchez se adecuó al delito de robo calificado cometido con violencia contra personas, previsto y sancionado por los artículos 321, 322, 323 fracción segunda y 328 fracción primera, todos del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Toda vez que el imputado se apoderó del dinero sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente podía disponer de él, además de haber empleado violencia moral o amenazar con la arma blanca a la hoy víctima Laura Cruz Martínez. El grado de intervención del imputado es que intervino en calidad de autor directo, conforme a lo dispuesto por el artículo 13, fracción primera del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, al haber ejecutado materialmente la conducta delictiva. Por eso, su señoría, como petición, solicito que se tenga por formulada la imputación en contra de el imputado Jaime Emilio Cruz Sánchez por el delito de robo calificado cometido con violencia moral en las personas, en agravio de la ciudadana Laura Cruz Martínez, que se haga saber al imputado el hecho que se le atribuye, como ha sido expuesto, y que en su momento procesal oportuno se determine respecto a la vinculación al proceso. Es cuanto, su señoría. Mi nombre es Jocelyn Barrientos de la Cruz y a continuación presentaré una simulación de la formulación de la imputación sobre el delito de lesiones. Comparece ante usted, su señoría, la licenciada Jocelyn Barrientos de la Cruz, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Dentro de la causa judicial con número FG/00215/2025, es por ello que esta representación social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formula imputación en contra del ciudadano Luis Fernando Flores Juárez por su probable participación en la comisión del delito de lesiones calificadas, en agravio del ciudadano Carlos Navas Centeno. Los hechos que se le atribuyen son los siguientes: que el día 12 de julio del año 2025, aproximadamente a las 19:30 horas, en la calle Mariano Matamoros, sección cuarta, del municipio de Zacatelco, del estado de Tlaxcala, el ciudadano Carlos Navas salió de su domicilio para revisar su motocicleta marca itálica modelo 2022, color negro con rojo, la cual se encontraba estacionada frente a su vivienda.
Al acercarse observó que el espejo lateral derecho y el manillar presentaban daños. En ese momento advirtió que su vecino Luis Fernando Flores Juárez, a una distancia de unos 10 metros, portando un tubo metálico color gris aproximadamente de 60 centímetros de largo, objeto con el que, según testigos presenciales, había sido visto momentos antes caminando de manera sospechosa cerca de la motocicleta, por lo cual el señor Carlos Nava Centeno le reclamó por los daños, a lo que el imputado respondió con insultos y expresiones desafiantes, entre ellas: haz lo que quieras, no me importa, no me puedes comprobar nada. La discusión escaló hasta llegar a los empujones. Posteriormente, aproximadamente a las 19:45 horas, Luis Fernando Flores Juárez, actuando en pleno conocimiento y voluntad, utilizó el tubo metálico para golpear en repetidas ocasiones a Carlos Nava Centeno, impactándolo primero en el brazo izquierdo, provocándole una fractura expuesta del decúbito y el radio, y posteriormente en el rostro, donde le causó heridas abiertas en el pómulo derecho y contusiones múltiples. La víctima cayó al suelo, momento en el que los vecinos del lugar intervinieron para detener la agresión, entre ellos María Delfina Paredes Sánchez, quien realizó la llamada al número de emergencia 911 a las 19:49 horas, solicitando apoyo policial y médico. A las 19:58 horas arribaron al lugar los elementos de policía municipal, Óscar Osorio Cuauhtencos y Ricardo Meléndez Ortiz, quienes encontraron al imputado aún sosteniendo el tubo metálico y con actitud agresiva, por lo que procedieron a asegurarle el objeto y detenerlo, previo a la lectura de sus derechos. A las 20:05, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la víctima al Hospital General de Tlaxcala, donde el doctor Anselmo realizó el dictamen médico, donde señaló que existía una fractura expuesta del decúbito del radio del brazo izquierdo, contusiones múltiples faciales, herida abierta en la región maxilar derecha, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida según el dictamen médico legal. La clasificación jurídica preliminar de los hechos anteriormente narrados es que son constitutivos del delito de lesiones calificadas, previstos y sancionados en el artículo 232 fracción séptima y 233 del Código para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, ya que el imputado actuó con dolo y empleando un objeto contundente que es el tubo metálico y ejecutando la agresión con ventaja, brutal ferocidad y aprovechándose de la indefensa de la víctima y continuando el ataque a pesar de tenerlo sometido. El modo de la comisión fue una agresión directa, dolosa e instantánea, utilizando un objeto contundente que es el tubo metálico con el propósito de causar un daño físico a la víctima. Esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, fracción segunda, 18, párrafo primero y 21 del Código para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Para acreditar lo anteriormente expuesto, se cuenta con los datos de pruebas siguientes: la declaración de la víctima de Carlos Nava, quien refiere la forma en la que lo agredió el imputado y el objeto utilizado; la declaración del testigo presencial María Delfina Paredes Sánchez, quien observó los hechos y realizó la llamada al número de emergencia 911; el informe policial homologado, suscrito por los elementos Óscar Osorio Cuauhtencos y Ricardo Meléndez Ortiz, quienes detuvieron al imputado y aseguraron el tubo metálico utilizado en la agresión; el dictamen médico legal emitido por el doctor Anselmo Cervantes por el Hospital General de Tlaxcala, que establece que las lesiones tardan en sanar más de 15 días y ponen en peligro la vida, así como las fotografías del acta y aseguramiento del objeto contundente. Por lo anterior expuesto, su señoría solicito se tenga por formulada la imputación en contra del ciudadano Luis Fernando Flores Juárez por su probable participación en la comisión del delito de lesiones calificadas en agravio del ciudadano Carlos Nava Centeno. Es cuanto. Señor Karim Clecuil Meléndez y Eduardo Licona Vázquez, se les hace de su conocimiento que esta representación social le sigue una investigación en su contra por los siguientes hechos: que el día 15 de marzo del 2025, siendo aproximadamente las 4:30, los hoy acusados, Eduardo Licona Vázquez y Karim Clecuil Meléndez, se encontraban entre las calles Juárez y Morelos de la colonia Centro del estado de Tlaxcala, por lo que estos sujetos, al percatarse de la presencia de el hoy víctima Sergio Augusto Hernández Galindo, comenzaron a insultarlo y amedrentarlo, por lo que este decidió caminar lo más rápido que se pudiera para poder huir de estos sujetos. Es necesario mencionar que el hoy víctima Sergio Augusto Hernández Galindo
se encontraba dentro de ese lugar, o más bien dentro de esas calles, ya que esta es hora cotidiana de egresar de dicho establecimiento laboral. Dicho lo anterior, los hoy acusados Eduardo Licona Vázquez y Karim Clequil Meléndez, de manera dolosa e instantánea, lo amenazaron que de no entregar sus pertenencias, este sería acuchillado con un objeto punzocortante de aproximadamente 20 centímetros de longitud. Dicho lo anterior, hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de robo calificado, de acuerdo con los numerales 14, 16 fracción primera, 17 fracción primera y 18 del Código Penal de Tlaxcala, y además de agregar el numeral 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo esto cometido en agravio del ciudadano Sergio Augusto Hernández Galindo, y asimismo su señoría se le hace de su conocimiento que la persona que lo señala es la propia víctima directa, Sergio Augusto Hernández Galindo, y los elementos presenciales de este hecho. Gracias. Es por esto, su señoría, que se le hace la petición de acuerdo al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que formula imputación a los hoy imputados Karim Clequil Meléndez y Eduardo Licona Vázquez. Es cuanto. Con su autorización, su señoría, comparece el licenciado Eduardo Licona Vázquez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con fundamentos en los artículos 21 y 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para solicitar la formulación de imputación en contra de José Reyes Guzmán y Alberto Clequil Galindo por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, previsto y sancionado por los artículos 288 y 289 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Los hechos que se les atribuyen ocurrieron el 13 de septiembre del presente año 2025, aproximadamente a las 20 horas, cuando la víctima, Ana María Torres Ramírez, comerciante de 40 años de edad, se encontraba en su domicilio ubicado en la avenida Lardizábal, en la ciudad de Tlaxcala. En ese momento recibió diversas llamadas telefónicas provenientes de los números pertenecientes a los hoy imputados José Reyes Guzmán y Alberto Clequil Galindo, quienes de manera conjunta y con ánimo de lucro amenazaron de causar daño físico a la víctima y a su familia si no se entregaba la cantidad de 200,000 pesos mexicanos. Las llamadas se realizaron en tono intimidante, describiendo de forma explícita posibles consecuencias si no se cumplía con lo exigido, provocando en la víctima temor fundado por su seguridad y la de sus familiares. Ante estos hechos, la víctima acudió de inmediato a la Policía Estatal de Tlaxcala, proporcionando datos sobre los números telefónicos y el lugar acordado para la entrega del dinero. Derivado de ello, se implementó un operativo de vigilancia en la avenida Lardizábal, esquina con calle Reforma, donde aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos los imputados fueron detenidos en flagrancia al presentarse para recibir el dinero exigido. Durante la detención se aseguraron los teléfonos celulares utilizados para las llamadas extorsivas y parte del dinero entregado por la víctima. Con base en estos hechos, el Ministerio Público formula la acusación correspondiente al considerar que los señalados emplearon amenazas con el fin de obtener un beneficio económico indebido, conducta que se encuadra en el tipo penal de extorsión y que afecta directamente la seguridad e integridad de la víctima. Su conducta se adecua perfectamente en el tipo penal de extorsión, establecido en el artículo 288 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, al haber utilizado amenazas para obtener un lucro indebido, causando además afectación moral y al patrimonio de la víctima. En razón de la gravedad de los hechos y del riesgo que este representa para la víctima y la sociedad, se solicita respetuosamente, su señoría, mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada, conforme a lo previsto
en el artículo 19 constitucional y el artículo 167 fracción primera, segunda y séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se pide a su señoría tener por formulada la imputación y se fije fecha y hora para la audiencia de vinculación a proceso, continuando con la etapa intermedia conforme a derecho. Es cuanto, su señoría. Y voy a presentar mi solicitud y formulación de imputación de la Unidad de Aprendizaje del Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial a cargo del doctor Gilberto Pineda Martínez. Con su venida, señoría, comparece la suscrita licenciada Montserrat Juárez Morales, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para formular imputación en contra de los ciudadanos Mario N. y Ricardo N. por su probable participación en el delito de robo calificado de vehículo con violencia empleando arma de fuego cometida en agravio de Luis Fernando Gómez López. Los hechos que se le atribuyen, su señoría, son el día 20 de mayo del año 2025, aproximadamente a las 22 horas con 15 minutos, la víctima, Luis Fernando Gómez López, conducía su vehículo marca Toyota tipo Corolla modelo 2021 color negro, con placas ABC 5578 sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Tlaxcala. Es en ese momento que fue interceptado por los hoy imputados Mario N. y Ricardo N., quienes, actuando de manera conjunta y coordinada, lo desapoderaron del vehículo, empleando con violencia física y amenazándolo con un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. Posteriormente, los imputados abordaron el vehículo de la víctima y se dieron a la fuga. Minutos más tarde, fueron localizados y detenidos en flagrancia sobre la calle Guillermo Valle, lugar donde se aseguró el automóvil, las llaves y el arma de fuego utilizado. La detención quedó debidamente asentada en el informe policial homologado y en la bitácora de la Policía Municipal, realizándose conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando los detenidos a su disposición de este órgano jurisdiccional. La clasificación jurídica de los hechos que se le atribuye por lo anterior expuesto, esta representación social atribuye a los imputados Mario N. y Ricardo N. la comisión del delito de robo calificado de vehículo con violencia, empleando un arma de fuego, previsto y sancionado en los artículos 321, 328 fracción 2, 329 fracción 5 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, cometido en coautoría. Los datos de prueba con los que cuenta esta representación social son la declaración de la víctima, Luis Fernando Gómez López, quien describe la forma, en tiempo y lugar en que fue desapoderado de su vehículo. Las declaraciones de los testigos presenciales, quienes identifican a los imputados y refieren haber presenciado los hechos. El informe policial homologado y bitácora de detención, donde se asientan en la forma en que fueron asegurados los imputados. El dictamen pericial en criminalística y balística que determina la operatividad del arma asegurada. El registro de las cámaras de seguridad urbana que muestran la huida de los imputados a bordo del vehículo de la víctima. Y el acta de aseguramiento del vehículo, llaves y arma de fuego. Estos datos de prueba, señoría, permiten establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados participaron en su comisión. Por lo anterior, esta representación social solicita que se tenga por formulada la imputación en los términos ya expuestos. Se dicte el auto de vinculación a proceso en contra de Mario N. y Ricardo N. Se imponga las medidas cautelar de prisión preventiva justificada, considerando la gravedad del delito, y el uso de arma de fuego y el riesgo para la víctima y la sociedad. Se otorgue el plazo para la investigación complementaria que esta representación social estime pertinente. Es cuanto, señoría. Mi nombre es Leslie Jiménez Chahuanticra del equipo D y voy a presentar la formulación de imputación derivada de los hechos fácticos presentados en el primer parcial. La licenciada Leslie Jiménez Chahuanticra, en mi carácter de agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, está encargada de la carpeta de investigación FGE-FERB-0005-2025, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, calle Reforma número 20 del municipio de Santana Chautempan, y con correo electrónico fiscalía
ministeriopublico@fg.gov.mx con fundamento en los artículos 19 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los numerales 141, 307, 308, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación social comparece ante su autoridad para solicitar se formule imputación en contra del ciudadano Reyes Gabriel Pelcastre Sánchez por los hechos que la ley señala como constitutivos del delito de robo de vehículo con violencia cometido en agravio del ciudadano Sergio Augusto Hernández Galindo. Los hechos de materia de la presente imputación ocurrieron el 11 de septiembre de 2025, aproximadamente en las 15:30 horas en la calle Morelos número 10, Colonia del Alto, Santana Chautempan, y se suscitaron de la siguiente manera. La víctima, Sergio Augusto Hernández Galindo, se encontraba saliendo de su domicilio para dirigirse hacia su trabajo. Previamente había estacionado su vehículo, un Volkswagen Vento modelo 2024 color blanco con placas de circulación 2021 diagonal JX05 frente a su domicilio, dejándolo estacionado aproximadamente 15 minutos. En ese momento el sujeto imputado, caracterizado por ser de tez blanca, cabello corto, se acercó al vehículo de la víctima con total premeditación y alevosía, abrió la puerta del conductor y mediante amenazas e intimidación con un arma punzocortante, una navaja color blanca, impidió que la víctima se acercara a su vehículo. El imputado, haciendo uso de la violencia física y moral, despojó a la víctima del control de su vehículo y se dio a la fuga conduciendo el automóvil robado. Posterior a este acto violento, la víctima reaccionó con diligencia, alertando a las autoridades de seguridad pública, proporcionando la descripción física del agresor y las características del vehículo hurtado. Los hechos anteriormente narrados se encuadran en los siguientes tipos penales establecidos en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que son los artículos 321, 322, 323, 330, fracción sexta. Todo esto que se deriva a que menciona que comete el delito de robo el que sin su consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena. También se tendrá por consumado el robo desde el momento en el que el sujeto activo tiene el poder de la cosa, aun cuando después de que la abandone o se despoje de ella. Así como para acreditar tanto la materialidad del hecho delictivo como la probable responsabilidad del imputado, esta representación social cuenta con los siguientes datos de prueba, que es la testimonial, siendo la declaración de la víctima del ciudadano Sergio Hernández Galindo, quien narra de manera detallada los hechos de los cuales fue objeto, identificando al agresor y describiendo circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el robo de vehículo. La prueba documental que se deriva a la denuncia formal, acta circunstanciada, factura original del vehículo, tarjeta de circulación del vehículo, certificado de no robo expedido por la autoridad correspondiente previo a los hechos y reporte de robo del vehículo ante las autoridades de seguridad pública, también como una prueba pericial, que es un dictamen de criminalística de campo que describe las condiciones del lugar de los hechos, y un estudio victiminológico que acredita la afectación psicológica sufrida por la víctima, así también como los medios electrónicos, siendo estos las grabaciones de cámaras de videovigilancia y los registros de ubicación del vehículo. También con el fundamento 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales se solicita, una vez formulada la imputación y desahogo de los datos de prueba correspondientes, se dicta auto de vinculación al proceso en contra del ciudadano Reyes Gabriel Pelcastre Sánchez por su probable participación del delito de robo de vehículo con violencia en agravio de Sergio Augusto Hernández Galindo. Por lo anterior expuesto y fundado y con pleno respeto de la investidura de su señoría, solicito respetuosamente se sirva a proveer de conformidad, admitiendo la presente solicitud de formulación de imputación, se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial en la cual se formula imputación al ciudadano Reyes Gabriel Pelcastre Sánchez por su probable participación en el delito de robo de vehículo con violencia de cometido en agravio de Sergio Augusto Hernández Galindo. Se dicta prisión preventiva justificada como medida cautelar en contra del imputado, y una vez desahogados los datos de prueba que sustenten la imputación, se dicta auto de vinculación al proceso en su contra, fijándose además el plazo correspondiente para el cierre de la investigación complementaria.